Hola chicos, bienvenidos a Kemonito Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Arsenal de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys, que sería parte de la Wave Collectible para armar a Beast Boy. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal, tenemos una ventana lo suficientemente grande para poder ver a nuestra figura, sus accesorios y las piezas Collectible. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys, se recomienda para mayores de 12 años, la línea sería DC Multiverse, nuestro personaje sería Arsenal, y sería la pieza 4x4 para armar este Collectible. Por un lateral podemos apreciar la continuación de la ventana frontal, podemos ver las piezas Collectible, también los accesorios y a nuestra figura desde el costado. En la parte superior dice DC Multiverse, también podemos leer Arsenal en el cintillo lateral y un poco más abajo diría McFarlane Toys. En la parte trasera nos encontraríamos con la ilustración de la tarjeta coleccionable de Beast Boy en caso de que llegara a salir algún box set o algo similar. En la parte superior dice McFarlane Toys, también podemos apreciar que nuestro personaje sería Arsenal inspirado en Titans. Tenemos el diagrama para poder armar a nuestra figura Collectible y también podemos apreciar cómo vienen divididas cada una de estas piezas Collectible. Un poco más abajo tendríamos la ilustración de las tarjetas coleccionables de esta wave y finalmente podemos ver las redes sociales de McFarlane Toys. Por el último costado nos encontraríamos con DC Multiverse, Arsenal, Titans y finalmente McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, como siempre nos encontraríamos con el plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura los accesorios, en este caso las piezas Collectible. Podemos apreciar que nuestra figura y las piezas Collectible vienen sujetas con unas ligas de seguridad, mientras que los accesorios más pequeños vendrían con una cinta transparente, para evitar que salgan disparados dentro del interior del empaque y se lleguen a dañar. Detrás de esto tendríamos como siempre el cartoncillo en un tono azulado, con portadas clásicas de cómics. Podemos ver la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse. Esto sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura nos encontraríamos primero con las piezas Collectible, que en este caso serían las piernas de Beast Boy. Podemos apreciar su gran tamaño, tienen un buen moldeado, tienen un muy buen esculpido, podemos apreciar algo de textura y la paleta de colores, aunque ya lo veremos más a detalle cuando lo estemos armando. También nos encontraremos con el carcaj de nuestra figura. Podemos ver que tiene un tono carmesí bastante oscuro, tenemos un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver algunos broches, tenemos también algunos bolsillos. Tenemos un poco de detalle en cuanto a la costura y tendríamos un poste para fijar en nuestra figura. También tendríamos un conjunto de flechas donde podemos apreciar todas están perfectamente bien moldeadas, tienen un muy buen detalle, tienen un muy buen esculpido. Vendría prácticamente en el mismo color, excepto por la base de la flecha que viene en un tono rojo mucho más vivo. Podemos apreciar que tendríamos el arco en un detalle bastante sencillo, pero al mismo tiempo con un diseño estilizado. Tiene un poco de moldeado, tiene un poco de esculpido y en la parte del tensor tendríamos un color blanco, se ve bastante bien. Nos encontraremos con la tarjeta coleccionable donde podemos apreciar una ilustración de nuestro personaje al estilo cómic. Podemos ver que dice Arsenal Titans. En la parte trasera tenemos un poco de información de nuestro personaje y finalmente tendríamos la base genérica de DC Multiverse, que tiene grabado el logo de DC y también el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? En cuanto a nuestra figura de Arsenal, amigos, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas como las que podríamos lograr con esta figura, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Arsenal podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual tiene una expresión bastante atractiva. Podemos ver una sonrisa un tanto simplona. Tenemos en este caso unas gafas que vendrían en una tonalidad sólida para los cristales. Podemos apreciar que tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. En este caso lo único que no me agrada es que tiene un poco de exceso de pintura en la parte de la mejilla. Aún así podemos apreciar la aplicación de pintura en los labios, que luce bastante bien. En la parte de la barbilla también tenemos un muy buen moldeado, tenemos un muy buen esculpido. En este caso estaríamos cubiertos por una gorra
prácticamente en la totalidad de su cabellera, únicamente tenemos un ligero mechón que sobresale de esta. En el caso de la gorra tendría un muy buen detalle, podemos apreciar que tiene un muy buen esculpido. Pasando a la paleta de colores de nuestro personaje, principalmente tendríamos una combinación entre un tono carmesí y un tono rojo mucho más vivo, se ve bastante bien. Podemos apreciar que en este caso tendremos unos tatuajes en un tono verde que estarían presentes en los brazos, se ve bastante atractivo en este aspecto. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos notar que la musculatura de nuestro personaje está perfectamente bien definida, tenemos un muy buen moldeado, tenemos un muy buen esculpido. Pasando a su vestimenta, podemos notar que tendríamos algo de textura en la parte central y tendríamos un muy buen detallado en la parte carmesí, se ve muy bien, luce bastante atractivo a la vista. Podemos notar que tendríamos unos bolsillos en el cinturón, todo está perfectamente bien definido, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Podemos apreciar que también tendríamos un par de bolsillos en las musleras, se ve bastante bien, y en el caso de las rodilleras tendríamos un poco más de esculpido y textura, se ve bastante atractivo. Podemos notar en el caso del calzado que tendría un poco de detalle a los laterales de la suela, se ve bastante bien, tiene un diseño bastante agresivo. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestro personaje. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede girar 360 grados, vemos que no está impedida para nada, puede ir hacia abajo muy bien, hacia arriba un poco más y moverse hacia los laterales. En el caso de los brazos, estos podrían girar 360 grados, vemos que se inclinan ligeramente debido a la posición de su vestimenta. Encontraríamos un ligero juego en la parte del brazo, sin embargo no cuenta como tal con una articulación de mariposa, esto debido a que viene bastante justo el movimiento. Si así lo necesitamos, tendríamos un movimiento de cruz bastante amplio. Pasando a cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el hombro, nos permite girar 360 grados, aquí podemos ver el movimiento. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión, la muñeca giraría 360 grados y podría moverse hacia arriba, hacia abajo y también hacia los laterales dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, tenemos un corte justo donde termina el hombro que nos permitirá girar 360 grados. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión, para la muñeca giraría 360 grados, podría moverse hacia los laterales y de igual manera hacia arriba o hacia abajo. Pasando con el cuerpo de nuestro personaje tendríamos un corte en la parte central que nos permitiría rotar 360 grados de esta forma. El movimiento es bastante limpio. Puede inclinarse hacia los costados, ligeramente hacia el frente casi nada y un poco más hacia la parte trasera. En la cintura tendríamos otro corte que nos permitiría girar 360 grados de igual forma. Podría inclinarse hacia los costados, ligeramente hacia el frente y un poco más hacia la parte trasera. Como siempre, en conjunto tendríamos el rango máximo de movimiento. Aquí podemos apreciarlo. Pasando a la apertura del compás, como siempre tendríamos un excelente rango de movimiento, es prácticamente perfecto. Pasando al rango de patada, este llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera se movería de una forma muy natural. En el caso de las piernas, estas tendrían un ligero movimiento hacia los laterales para extender la posabilidad de nuestra figura. En el caso de la rodilla contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario, cuenta con doble punto de articulación. En este caso podemos apreciar que como siempre no tendríamos corte en las pantorrillas, serían completamente estáticas, los pies podrían girar 360 grados, ir hacia abajo, también hacia arriba, moverse ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, podemos apreciar que giraría 360 grados sin ningún problema, puede ir hacia abajo, también hacia arriba, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Arsenal. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarla por aquí que no pierda el equilibrio para nada. Para colocarle el arco, amigos, es bastante sencillo. Como siempre vamos a introducirlo en alguna de sus manos. Únicamente hay que aperturar ligeramente los dedos para poderlo deslizar a través de estos y que lo sujete de una forma muy natural. De esta manera podemos apreciar que lo sujeta de una forma bastante firme. En el caso del carcaj únicamente hay que colocarlo en el orificio que tiene en la espalda y colocaríamos el conjunto de flechas de esta manera. Así tendríamos a nuestra figura completamente armada y lista.
Podemos notar incluso que con sus accesorios no perdería para nada el equilibrio a nuestro personaje. Si quisiéramos colocarle la base genérica para darle mayor estabilidad, aunque siento que no lo necesita, podemos ponerlo como siempre en la base de los pies mediante el orificio que nos incluye de esta manera. Lo incrustamos y ya tendríamos a nuestro personaje perfectamente estabilizado, aunque realmente creo que no lo necesita para poses que no sean tan demandantes. Bueno chicos, esto sería prácticamente todo en cuanto a nuestra figura de Arsenal. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Arsenal de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys, que estaría inspirado en Titans. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, donde principalmente tendríamos una combinación entre un tono carmesí y un rojo mucho más vivo. También podemos ver algo de verde en los tatuajes que tiene en los brazos, luce bastante bien ese diseño. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos apreciar que a lo largo de su vestimenta tendríamos bastante textura, tiene algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa. Podemos ver que en el cinturón también tendríamos un muy buen moldeado, podemos ver todo el detallado de los bolsillos. En el caso de las musleras también tendríamos un par de bolsillos perfectamente bien esculpidos, podemos ver algo de detalle en las rodilleras, y en el caso del calzado podemos notar que si bien es un tanto simple, tendríamos algunas púas a los laterales de la suela, luce bastante agresivo ese diseño. En el caso de la musculatura de nuestro personaje estaría perfectamente bien definida y podemos ver que tiene un muy buen detalle para los guantes y los protectores de los antebrazos. En el caso del moldeado y esculpido del rostro y la cabellera podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Nos encontraríamos en este caso con unas gafas que tienen un cristal completamente sólido en cuanto al color. Podemos notar que tendría un muy buen detalle, contaríamos con algunas líneas de expresión. Sin embargo, en mi figura tenemos un ligero defecto de control de calidad, ya que podemos ver un poco de exceso de pintura en la mejilla de nuestro personaje. Pasando a la cabellera, podemos ver que esta estaría cubierta prácticamente en su totalidad por una gorra. Esta tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado, pero nos deja ver un pequeño mechón en la parte frontal, luce bastante bien. Pasando a las articulaciones de nuestra figura, tendríamos un excelente rango de movimiento que nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, y va a lucir mucho, sobre todo si la acompañamos por alguna otra figura de la colección. En el caso de los accesorios tendríamos ese arco que, si bien tiene un diseño un tanto simple, podemos ver que también es bastante estilizado, luce muy bien. Podemos apreciar el carcaj y el conjunto de flechas, viene bastante completo. Como siempre en este tipo de figuras me hubiera gustado que nos incluyeran una flecha de forma individual para poder darle mayor pose a nuestra figura y que se vea mucho más dinámica. A esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. El detalle de las articulaciones nos va a permitir exhibirla de forma bastante dinámica. Sin embargo, en los accesorios, como ya les había comentado, me hubiera gustado una flecha individual para esta pieza. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Arsenal, y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables de Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos, bye.